Bienvenidos a este tiempo de aprendizaje y equipamiento por medio de las enseñanzas más importantes de la familia de iglesias Dove. Equípese y aprenda cómo plantar y edificar iglesias hoy. Prepárese para recibir de Dios y ser transformado. Bueno, en esta sesión vamos a hablar algo muy importante y vamos a hablar sobre el proceso bíblico para nombrar ancianos. Hemos hablado sobre la paternidad, hemos hablado sobre los límites, hemos hablado de cómo pastorear uno a uno, pero este tipo de temas que vamos a hablar es muy importante de cómo elegir bien a un pastor, cómo elegir a esa persona que Dios ha llamado y ha designado para que sea la cabeza de la iglesia y pueda darle la dirección correcta, la visión que Dios ha puesto en su corazón. Y Pablo está hablando en Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 1, dice: se ha dicho que si alguien desea ser obispo, tiene una aspiración noble. Es cierto. Sin embargo, es necesario que tal persona viva irreprochablemente y ha de tener una sola esposa y debe ser moderado, juicioso, respetable. Empiezan algunas características. Entonces, el término de anciano en la Biblia se muestra 195 veces, porque es muy importante entender quién es el anciano. Y lo que queremos hablar es la importancia y el efecto que va a tener nombrar la persona correcta. Si nombramos una persona que no es correcta, la iglesia va a sufrir, el evangelio va a sufrir, las personas van a sufrir. Entonces, en Dove se manejan varias formas en las que se pueden nombrar los ancianos. Pero si vamos a las escrituras, escuchamos que en Tito 1:5, él llama a los ancianos a pastorear la iglesia. Así que tenemos que colocar personas específicas bajo un llamado pastoral. Necesitamos discernir que la persona que va a quedar a cargo es una persona que el Espíritu Santo ha aprobado. Es una persona que tiene las características y las cualidades para ser pastor. Está claro que para nombrar una autoridad, un pastor, lo nombraron los apóstoles. Así que en Dove lo que hacemos es, tenemos nuestros líderes apostólicos y el nombramiento no es solamente, y quiero enfocar esta parte en nuestra parte latina, que por nuestra cultura en las iglesias vemos a alguien con las características y los nombramos como pastores. En Dove tenemos nuestro liderazgo, tenemos nuestros padres espirituales, tenemos nuestros apóstoles, tenemos los que nos están ayudando a crecer en nuestro llamado. Así que lo que hacemos en la iglesia es colocar en oración la persona que Dios ha puesto en nuestro corazón, la persona que hemos visto las características, la persona que hemos visto que es apasionada por Cristo, lo colocamos en oración junto con los apóstoles de Dove, junto con los encargados de cada país, de cada continente, y empieza un tiempo de oración, de ayuno, a preguntarle a Dios sobre esta persona. Entonces, es bien interesante que cuando nos unimos a orar juntos, estamos pidiéndole a Dios discernimiento sobre esta persona, si es la persona correcta, si tiene la visión de Dios, si tiene las características que se necesita para esa iglesia. Entonces, aquí empieza lo que habíamos hablado en alguna de las sesiones anteriores: cabeza, hombro y cuerpo. ¿Por qué? Porque estamos tomando la decisión de colocar a alguien bajo la dirección del Espíritu Santo a dirigir el cuerpo de Cristo. Entonces, como cabeza, lo que empezamos es a buscar la dirección de Dios y a preguntarle sobre esta persona.
Como hombros, hablamos con nuestros grupos, con nuestros ancianos, hablamos con los que ya tienen un crecimiento espiritual sobre esta persona o esta pareja que estamos creyendo que tiene un llamado pastoral. Hablamos también con la iglesia y hablamos sobre el deseo de llamarlos al pastorado. Entonces empezamos a escuchar como pastores principales la voz de Dios. Escuchamos lo que el liderazgo piensa sobre esa pareja y lo que han estado orando y Dios les ha dicho, y escuchamos los comentarios de la congregación. Si la congregación los ve con buenos ojos, si la congregación ha recibido esa gracia de esta pareja sobre la congregación. O sea, hay un proceso donde vamos a poder ver que sí está toda la mano de Dios sobre ese nombramiento. Por eso pasamos esta pareja pastoral o la que va a ser pareja pastoral a las directivas de DOF para que ellos también estén orando aparte por esta pareja. Mientras ellos oran aparte, nosotros estamos en la iglesia orando. Si este llamamiento es de Dios, entonces a todos nos va a contestar y nos va a confirmar que esa pareja está totalmente llamada por Dios. Entonces, el poder nombrar a un pastor en DOF significa proceso, significa unidad entre la iglesia y unidad con las directivas de DOF. Es una palabra de Dios que tiene que llegar a las dos partes, confirmándonos que esa pareja pastoral tiene el llamado para esa iglesia. Entonces, así nos aseguramos que todo lo que van a hacer está aprobado por Dios, que no nos vamos a equivocar, que no estamos nombrando a una pareja pastoral, primero por emociones, segundo por necesidad y tercero porque nosotros estamos creyendo que son ellos. Al unirnos, Dios nos va a confirmar exactamente si ellos son o no son. Ahora, necesitamos saber que estas personas que van a ser pastores en la iglesia, necesitamos que ellos estén formando parte de uno de los grupos pequeños, estén allí liderando, estén aprendiendo cómo funciona el dirigir personas, estén aprendiendo cómo orar por la gente, estén desarrollando ese llamado ministerial. Entonces es muy importante que ellos sean parte activa de la iglesia. Ahora, algo que es muy importante para DOF es que la pareja pastoral que vaya a ser nombrado sea hijo e hija de la casa. ¿Por qué es muy importante? Porque cuando nosotros estamos buscando crecer en la iglesia o plantar una iglesia, necesitamos que sea alguien que sea hijo de la propia casa para que tenga el ADN, tenga la visión, tenga los sueños. Cuando en la casa, por ejemplo, en mi casa, mi papá me enseñaba a hacer cosas, yo peleaba porque las cosas de mi papá y me esforzaba para que las cosas de mi papá salieran perfecto. Cuando colocamos a alguien de la iglesia, un hijo de la iglesia, se va a preocupar porque la casa siga en orden y la casa siga funcionando. Cuando no es un hijo, no le va a interesar que las cosas salgan bien. Le va a interesar es que su trabajo sea el que salga adelante, no una visión que Dios ha dado a la iglesia. Por eso es muy importante que las personas que coloquemos a pastorear en nuestras iglesias sean hijos de la casa, tengan nuestro ADN, porque si no, se pueden empezar a desviar de la visión y van a empezar a añadir cosas que Dios no nos ha entregado a las iglesias. Por eso en una de las conferencias anteriores hablábamos sobre los límites. Y los límites se reciben cuando somos hijos en la casa. El que no es hijo viene de otro lugar y va a tener unos límites diferentes. Van a tener un pensamiento diferente. Van a querer implementar cosas distintas al llamamiento que Dios nos ha dado como iglesia o como misión. Por eso nos esforzamos en formar padres y madres espirituales que formen hijos en las casas.
Entonces, cuando formamos hijos y tienen un llamado espiritual, un llamado a ser pastores, estamos totalmente convencidos y seguros que han recibido la información correcta de lo que Dios nos entregó como misión y visión en la iglesia. Por ende, ellos han recibido ese mismo ADN y va a ser fácil desarrollar lo que Dios nos ha entregado. Si no es hijo de la casa, vamos a tener muchísimos inconvenientes. El mandato es que cuando nombramos un pastor, es un pastor a largo plazo. Es un pastor que va a estar siempre dispuesto para la obra del Señor. Y tenemos que discernir también eso. ¿Quiénes son aquellos apasionados por la obra y quiénes no son tan apasionados, que les gusta liderar, pero no tienen su corazón 100% en el Señor? Tenemos que estar seguros que sea una persona, una pareja, que su vida sea totalmente para Jesús. Ese es el tipo de pastorado del que habla la iglesia, que habla la palabra. Pastores que estén dispuestos a dar la vida por las ovejas. Porque también conocemos casos de pastores que son asalariados. Pastores que les gusta ministrar, que quieren unas condiciones. Unos pastores que les gusta algo de la iglesia, pero no está de acuerdo con todo, así que empiezan a modificar los procedimientos, empiezan a modificar la estructura y empiezan a dañar todo lo que es la visión real. Entonces necesitamos entender que los pastores que vayamos a nombrar tienen que ser con un corazón 100% para el Señor y de por vida. Alguna vez conocimos el caso de una pareja que fue llamada al servicio. Y este hombre tenía su carrera profesional. Y su respuesta cuando fue llamado al pastorado fue: cuando me pensione, voy a tomar el pastorado. Entonces, lo que discernimos es que ama al Señor, pero no está dispuesto a dejar muchas cosas por el Señor. Lo que está diciendo la Biblia: toma tu cruz y sígueme. Entonces, necesitamos orar que cuando el Señor llame a alguien, ese alguien esté dispuesto a decir: mi vida daré por ti. Pero que sea un acto real, un corazón transformado, y lo que diga pueda hacerlo. Entonces, miren que la responsabilidad que tenemos para colocar una persona a dirigir el cuerpo de Cristo, la novia de Jesús, la futura esposa, es muy grande. Por eso necesitamos unirnos con nuestros directivos y colocar en oración todas estas situaciones. No podemos nombrar a cualquier persona porque creo que no. Nosotros tenemos un formato donde vamos a poder orar juntos y colocar la persona correcta, la pareja correcta, y va a ser un éxito para la iglesia, que es lo que necesitamos hacer, que cada pastor nombrado sea bendición para esa iglesia. Ahora, cuando ya hemos orado, cuando Dios nos ha autorizado que esa pareja nos ha confirmado que es esa pareja, necesitamos empezar a manejar la transición. Y la transición es algo que es bien complejo de manejar, porque es una transición que no estamos hablando de quitar a alguien y colocar a alguien así de fácil como si fuera una empresa. La iglesia es una familia, y lo que estamos hablando es que vamos a reemplazar un padre por otro padre. Por eso la decisión de cabeza, hombros y cuerpo es ir preparando al cuerpo, que va a tener otro papá que se va a preocupar con ellos con el mismo amor del Padre que está en los cielos. Y hacer esa transición lleva mucho tiempo, lleva 3, 4 años, donde vamos a empezar a delegar poco a poco la autoridad sobre la nueva pareja pastoral, donde poco a poco el cuerpo va a estar viendo que alguien más está empezando a hablar en la iglesia, que está tomando decisiones, que está empezando a hacer esa función de papá. Y como toda iglesia, habrán algunos que dirán: no quiero cambiar de papá, quiero mi papá anterior. Entonces, para evitar que haya ese tipo de dolor en la iglesia, lo que necesitamos es hacer una transición sabia, de tiempo, donde les vamos delegando, donde vamos enseñándole a la gente y mostrándoles que Dios quiere colocar otra pareja pastoral como papá y mamá espiritual en la iglesia, que tienen las mismas capacidades, que tienen los mismos fundamentos y, lo más importante, tiene el mismo amor por ellos. Así que necesitamos colocar parejas
que tengan ese corazón de papá y mamá espiritual para que la iglesia no sufra. En la transición debemos darle el tiempo suficiente al cuerpo para que se adapte a esta nueva paternidad. Es una nueva paternidad porque es un padre y una madre espiritual con un carácter diferente a los padres anteriores, pero tienen el mismo ADN y el mismo llamado por el Espíritu Santo. Por eso el llevar el cuerpo a que pueda asimilar que hay un nuevo papá es solo de tiempo y de oración, porque esta nueva pareja va a empezar a transmitir el ADN que ha recibido. Si es una pareja que no ha recibido el ADN de la iglesia, va a sufrir el cuerpo de Cristo, porque van a tener que adaptarse a otro ADN, a otro pensamiento, a otra forma de trabajo que esta pareja tiene. Por eso nuestra recomendación es que sean hijos de la iglesia, y con eso el cuerpo de Cristo no va a sufrir. Ahora, dentro de estos llamados hay pastores gubernamentales y hay pastores generales en la fe. Los pastores gubernamentales son aquellos que han sido llamados a liderar el cuerpo de Cristo, a estar pendiente en la parte administrativa, en la operativa, salen al campo, van a misiones, tienen muy claro lo que hay que hacer con la iglesia y a dónde dirigir la iglesia. Estos son los ancianos gubernamentales. Y los ancianos generales en la fe son los que uno no ve en todo lugar, en toda actividad. Son aquellos ancianos que nos están sirviendo de diáconos, de líderes, que dirigen grupos, que su corazón está pastoreando a las demás personas. Así que necesitamos identificar el tipo de liderazgo que estamos formando, y con eso, cuando llamamos a pastores, tenemos muy claro si esos pastores tienen la capacidad de liderar la iglesia o tienen el llamado solamente a ser diáconos, a ser líderes. Es muy importante discernir el llamado de cada uno, porque si alguien tiene este llamado general en la fe y no gubernamental, los vamos a colocar como directores de una iglesia y sus capacidades son solamente de diaconado. Sigo insistiendo, es muy importante que nos unamos en oración por este tipo de nombramientos, porque si no va a sufrir la iglesia y va a sufrir muchísimo el cuerpo de Cristo. Es una responsabilidad la que tenemos para colocar las personas idóneas para cada iglesia. Entonces, necesitamos, a través de identificar quién tiene la capacidad gubernamental y los que tienen ese llamado en la fe al liderazgo, necesitamos empezar a formar equipos. Allí en esa formación de equipos vamos a tener éxito si empezamos a colocar los líderes de la fe, aquellos que tienen liderazgo dentro de los grupos. Vamos a empezar a experimentar cosas muy especiales de parte de Dios, porque el orden trae bendición. Entonces podemos empezar a construir equipos con cada uno para desarrollar lo que Dios ha puesto. Por ejemplo, podemos enfocarnos en un grupo de oración. ¿Qué pastor o qué líder en la fe tiene el llamado a la guerra espiritual, tiene el llamado a orar unos por otros, a orar sin cesar, a estar pendiente de los demás? Ese grupo va a hacer que la oración sea muy eficaz. Hay otro grupo, que es el grupo con el que nos podemos enfocar en la visión. Es un grupo con el cual son hijos que tienen claro el ADN y que saben cuál es el llamado de la iglesia. Es decir, hay algunas iglesias que son misioneras, hay otras que no son misioneras. Entonces necesito enfocarme. Si mi llamado es en misiones, necesito tener un grupo enfocado en misiones, cómo desarrollar misiones, cómo conocer las culturas a donde vamos a ir, cómo recolectar fondos para generar misiones, para ayudar a estas familias pastorales donde vamos a ir. O si es una iglesia que evangeliza mucho en su parte local, pues necesito tener un equipo que ame la parte local y que tenga cómo desarrollar un trabajo en esa área donde Dios nos ha puesto. Entonces es muy importante colocar en ese grupo de visión las personas que tienen nuestro ADN. Necesitamos enfocarnos mucho en la santidad. La Biblia dice que sin santidad nadie verá a Dios. Y algo que es muy importante en la iglesia es la santidad. No podemos jugar con candela, no podemos jugar con el pecado. Necesitamos estar ministrando mucho a nuestros pastores, a nuestros líderes. ¿Por qué? Porque la limpieza trae respaldo.
La limpieza hace que sus corazones permanezcan en Cristo. También debemos enfocarnos en la diversidad. ¿Qué es diversidad? Es tener en nuestro grupo personas que tienen el mismo ADN, pero pensamientos diferentes. Tienen formas distintas de ver lo que nosotros estamos viendo. La diversidad hace que entendamos que Dios habla a muchas personas con el mismo enfoque. Necesitamos empezar a mirar cómo esa diversidad la podemos aceptar, porque esa diversidad a veces trae conflictos. Pero necesitamos aprender a resolver problemas, necesitamos aprender a escuchar otros puntos de vista, necesitamos aprender que Dios nos usa en equipo, cabeza, hombros y cuerpo, para que esa diversidad nos ayude a encontrar la voluntad de Dios. Ahora, cuando estamos hablando de inclusión, necesitamos entender que a veces tenemos en la iglesia personas que nos sirven para desarrollar ciertos planes, pero son personas difíciles, son personas que a veces no comprendo. Necesito también entender que Dios a través de esas personas moldea mi carácter. Y cuando coloco en oración personas difíciles, pero que Dios está usando para modelar mi carácter, pero también tiene buenas ideas para la iglesia, necesito colocar esto en oración para que todo salga conforme al Señor, que esa persona pueda ser parte de la iglesia activamente, pero que mi carácter sea transformado como pastor. Esto es algo increíble, cómo Dios usa toda esa inclusión para poder cambiar el corazón de cada persona. Necesitamos enfocarnos mucho en la autoridad. Si yo no estoy bajo autoridad, es imposible ser autoridad. Y uno de los principios de Dove que hablamos al principio es: estamos bajo autoridad, reconocemos autoridad, someto mi vida cuando me tienen que llamar la atención, escucho, oro, aprendo, pido perdón y cambio, porque estoy aprendiendo a estar bajo autoridad. Si yo no estoy bajo autoridad, es imposible que yo sea autoridad, porque me volví a una persona que no respeto autoridad y tendría que hacerse en la iglesia lo que yo quiero. Es decir, ya reemplazaría la voluntad de Dios por mi voluntad. Por eso dentro de todo este proceso miramos mucho cómo es la persona, su carácter, si se somete a Cristo, si obedece la palabra, si ora correctamente. Tenemos tanto que hablar sobre cómo discernir para colocar un pastor o una pareja pastoral en la iglesia. Necesitamos enfocarnos mucho en el discernimiento. Tenemos que discernir también las tácticas del enemigo, porque a veces el enemigo, la palabra dice que hay lobos vestidos de oveja. Y el enemigo también a veces quiere colocarnos personas para que les entreguemos esa autoridad en la iglesia y se destruya absolutamente todo. Entonces, a través de la oración empezamos a discernir si es una persona enviada por Dios o discernimos si es una persona enviada por el enemigo. No tengo que hablar mucho acerca de lo importante que es la iglesia, porque ya en otra sesión hablamos sobre los pastores, estamos llamados a cuidar la iglesia. Pero si coloco la persona que es incorrecta, se va a acabar la iglesia. Por eso Efesios 6:12 nos habla sobre la armadura de Dios, nos habla de la guerra espiritual, Juan 8:32, o sea, hay tanto que tenemos que hablar, pero tenemos que discernir que la persona sea la correcta. Ahora, necesitamos aprender juntos, y en el proceso de formar pastores, necesitamos aprender juntos, que me hagan preguntas, yo hacerle preguntas, porque a través de las respuestas es lo que dice Juan 6:63. Vamos a escuchar y a discernir su espíritu, qué es lo que habla y qué espíritu es el que habla. Entonces necesitamos aprender a hacer preguntas específicas. Oremos y preguntémosle al Señor qué debo preguntar para sacar a la luz lo que hay en su corazón. Necesitamos tener muy buena comunicación.
Necesitamos hablar todo el tiempo sobre los planes de Dios, sobre cómo lo vamos a desarrollar, qué lo vamos a hacer. Es decir, tenemos que unirnos en engranaje con esa pareja que va a quedar allí, porque la pareja no va a quedar sola. Tenemos que seguir nuestro trabajo de padre y madre espiritual, así que tenemos que tener mucha comunicación, porque es una pareja que va a empezar a desarrollar su ministerio y no tiene experiencia. Así que necesitamos mucha comunicación para poder ayudarles. Ahora, necesitamos planificar, sentarnos y hablar cuál es la visión, la misión que tenemos y cuál es lo que quiere cada pareja en medio de ese plan que Dios les ha dado, cuál es lo que Dios les reveló para que empezaran a trabajar. Necesitamos empezar a planificar porque tenemos que ir más allá. Necesitamos ayudarles a desarrollar habilidades de planificación y de administración. Necesitamos que ellos aprendan cómo se dirige la iglesia, cómo se maneja la parte administrativa, cómo se delega. En fin, necesitamos formar hombres y mujeres de Dios para que hagan lo correcto en la iglesia. Así que con Dove hay un proceso donde nos apoyan en oración y nos dan herramientas para poder preparar buenos pastores y que las iglesias sean tan sanas como dice las Escrituras. Así que espero les haya ayudado este tiempo y oramos que cada pastor y familia pastoral que se vaya a colocar sean hijos e hijas y lo puedan hacer correcto, y sobre todo que tomemos la dirección correcta y la decisión correcta. Dios los bendiga.